4 de abril del 2019. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empecemos revisando quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañan César Litardo, asambleísta por Los Ríos, coordinador de la bancada de Alianza País. La resolución de la Asamblea Nacional solidarizándose con el presidente de la República y rechazando los ataques a la intimidad familiar, pidiendo a la Cancillería que investigue la participación de Assange, a la función judicial que investigue y a los grupos políticos no usar prácticas degradantes. El torbellino de los INA Papers amenaza la estabilidad del Estado. Lo revisamos. También estará con nosotros Luis Felipe Vizcaíno, el presidente de la Federación Nacional de Transporte Pesado. La preocupación del transporte pesado de mercaderías por el compromiso del gobierno con el Fondo Monetario Internacional para optimizar el subsidio al diésel que estabiliza los precios a los consumidores. Y además, hoy estaremos con Paul Carrasco, el director nacional del movimiento Juntos Podemos, de primera fuerza electoral emergente a nivel nacional. Califica a su director el debut de este nuevo movimiento. La izquierda renace dispersa en la escena política donde prevalecen dos precandidatos presidenciales de derecha. El péndulo se mueve, lo analizamos. Por pedido del gobierno, el Fondo Monetario Internacional hizo público el informe sobre la economía del Ecuador en el año 2016. Este análisis que el expresidente Rafael Correa solicitó que no se publique, señala que el país estaba pasando por una situación difícil y que se tenían que tomar decisiones radicales. Cada año el Fondo Monetario Internacional lleva a cabo una auditoría sobre la situación económica de sus países asociados. En 2016, año en que la recesión se agudizó en Ecuador, el FMI no publicó el informe por pedido del expresidente Rafael Correa. En ese entonces, el fondo ya se refería a una economía desacelerada por causas como la caída del precio del petróleo, la revalorización del dólar, el terremoto de 7.8 grados en Manabí y un acceso limitado a créditos. El economista Santiago García considera que fue un error no haber socializado este informe. Posiblemente el gobierno anterior lo que dijo, esa visión no coincide conmigo, pero creo que fue un error en el sentido de que lo que estaban diciendo los ecuatorianos es no tenemos transparencia para entender lo que pasa en el país en ese momento y ¿no es cierto? Porque no estoy de acuerdo cómo he sido evaluado. Andrés Albuja, analista económico, cree que el FMI ya se había percatado de varios errores en la política económica de Correa. Responde a los factores del mal manejo de la economía, no se aplicaron las normas de prudencia y solvencia financiera en general. Y es por ello que desde 2016, el fondo ya recomendaba algunas medidas con las que el gobierno de Correa no estuvo de acuerdo. Por ejemplo, reducir la masa salarial, eliminar los subsidios a los combustibles, un aumento permanente del IVA que subió al 14% tras el terremoto y reducir el gasto de inversión, es decir, en obra. Ya se ha perdido tiempo desde los años de crisis 2015-2016, estamos hablando que han pasado 4 años, y es que las medidas se tomaban a tiempo, pues era mucho más fácil manejar la economía a estas alturas. La publicación de este informe sobre la situación económica en 2016 se realiza por pedido del actual gobierno como parte del acuerdo financiero con el FMI de 4.200 millones de dólares para el Ecuador. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Steffi, buenos días a todos. La Asamblea Nacional, considerando que imágenes e información de carácter personal del primer mandatario y de su esposa habrían sido obtenidas de manera ilegal, afectando de esta manera el derecho a la intimidad del presidente de la República y su familia, y que el artículo 4 de la Ley de Seguridad Pública y del Estado establece que se sancionarán las acciones que atenten a la seguridad pública y del Estado, resolvió solidarizarse con el presidente, rechazar estas prácticas, solicitar al ministro de Relaciones Exteriores que se investigue la participación de Julian Assange y, en caso de determinarse su participación, se proceda conforme al derecho internacional, solicitar a la función judicial celeridad en los hechos denunciados y conminar a los grupos y actores políticos a deponer prácticas degradantes y dignificar el ejercicio de la política.
César Litardo, asambleísta de Alianza País por los Ríos, coordinador de bancada. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo. Un saludo a todo el país. Esta resolución trole, que abarca varios aspectos, omite referirse a la relación de estas grabaciones con el análisis solicitado a la Comisión de Fiscalización sobre el caso llamado INA Papers. ¿No era necesario la lucha corrupción esta parte? Bueno, creo que son dos cosas totalmente diferentes. Creo que lo primero es que nosotros en esta resolución buscamos una solidaridad con el presidente y con su familia por los elementos que fueron difundidos en diversas redes sociales. Segundo, no solamente con el presidente, con cualquier ciudadano ecuatoriano que haya sido violentada su intimidad, su privacidad familiar. En principio esto está regido por la Constitución en el artículo 66 y que lo que busca en ese contexto es hacer un llamado a la clase política del país a que manejemos el discurso político o la discusión política indistintamente de nuestras ideologías, pensamientos, criterios en el marco político como tiene que ser. Ese rechazo a que esta instancia busca desestabilización, busca procedimientos no correctos y que en ese contexto lo que esta resolución buscaba es que se enmarque y se haga un llamado a que la clase política del país eleve el discurso, que nos concentremos en lo importante, en lo que la ciudadanía está esperando de nosotros y que rechacemos cualquier que se viole la intimidad de cualquier ciudadano ecuatoriano. Precisamente concentrados en lo importante, el presidente Lenín Moreno, en entrevista con periodistas de AER, se refirió a los INA Papers. Veamos. Yo jamás me enteré que se había formado esta empresa offshore. Un hermano mío, amigo de un señor Macías, le proporcionó un crédito hace algunos años. Un crédito que había obtenido de su trabajo durante casi 10 años en los Estados Unidos y que enviaba frecuentemente para que mi madre se lo guarde. Los señores me han manifestado que la empresa, el momento en que la compraron, ya tenía el nombre de International American Investing, alguna cosa así, no recuerdo. Mi hermano hace la empresa offshore a pedido de quien le debía el dinero para poder pagarle. ¿Algo prohibido? Nada, absolutamente nada. ¿Por qué? Porque mi hermano no es empleado público, pues, no es funcionario público. Él puede tener las empresas offshore que quiera. El presidente se refiere al meollo del asunto, que está en indagación previa de la Fiscalía. La Asamblea no va a esperar para efectuar el análisis encargado por el Pleno a la Comisión de Fiscalización. No va a esperar a la Fiscalía, la conclusión de Fiscalía. Creo que son dos ámbitos diferentes en torno a esta investigación. Uno, como usted lo menciona claramente, el ámbito legal, en donde la Fiscalía ha hecho ya una iniciativa de indagación previa que significa que va en esa instancia a buscar si es que hay indicios o no para que esta investigación prospere. Y la segunda es la que ya se está realizando en la Asamblea Nacional, en donde el Pleno de la Asamblea le ha dado 20 días a la Comisión de Fiscalización para que haga un análisis de la documentación que se va a presentar como prueba de este tema. Me parece que sí hay que diferenciar. Un tema fundamental es el ámbito y el alcance que tendrá la Fiscalía en este caso, y otro tema fundamental es lo que la Asamblea podrá hacer. Por ponerle un ejemplo, en la Asamblea tendrá que referirse a documentos o pruebas que tendrán que ser emitidas como documentos y pruebas en este caso. Por poner un ejemplo, si la Asamblea va a requerir o requerirá pruebas certificadas de transferencias bancarias internacionales, no está en la capacidad jurídica de poder hacerlo, ya que la única entidad que tiene esa capacidad es la Fiscalía General del Estado a través de convenios con sus pares en otros países. Lo que la Asamblea por eso está haciendo es una revisión de toda esta documentación para verificar la veracidad de la misma y en ese sentido poder trabajar y darle al país una respuesta en torno a esta denuncia, que en principio lo que también nosotros decimos es que se busque siempre los canales correctos para hacer los procedimientos de denuncias, que se busque también siempre los canales eficientes, que no engañemos a la ciudadanía usando artificios legales que no son los correctos, como ha habido en este caso. En este caso, lo que correspondería, de acuerdo a la Constitución y la ley, si es que hay la evidencia, si es que los que denuncian tienen las pruebas, deberían haber recogido las firmas correspondientes para el inicio del juicio político contra el presidente de la República. Pero vemos que esta situación no se ha dado
dado y lo que se ha tratado es de engañar a la ciudadanía, y en ese contexto nosotros siempre rechazamos estas malas prácticas de desestabilización y que siempre llamamos a la búsqueda de usar los canales correctos para procedimientos jurídicos y de control político en los ámbitos correspondientes. Esta resolución de la Asamblea fue aprobada también por los grupos llamados de oposición, PSC, Creo, BIN. Sí, fue aprobada por todos los grupos que estamos en esta agenda de darle un nuevo discurso al país, en estos grupos que creemos de que el debate dentro de la Asamblea Nacional debe ir más allá de un simple ataque a las cosas personales, y que creemos que lo importante para el Ecuador es generar ya políticas claras de desarrollo. El país necesita tres pasos fundamentales o tres temas fundamentales para generar desarrollo como tal. Necesita una estabilidad jurídica, necesita una estabilidad económica y una estabilidad institucional. Tres temas en los que tenemos que trabajar, porque estos temas son los que van a atraer a inversionistas nacionales y extranjeros, van a atraer y generar incentivos para que quienes quieren invertir en el país generen desarrollo. Creo que el país ha dado muestras claras de generar esos procesos hacia una institucionalidad clara y correcta, un respeto a la independencia de funciones, y en ese contexto tenemos que seguir trabajando los ecuatorianos. Tenemos ya que dejar a un lado todo este volviendo proceso. al asunto al tema central de esta resolución. Por el momento se observa que en la declaración del presidente a AER, el presidente sostiene que este es un asunto del hermano que no era servidor público. Esta no era también la situación de Fabricio Correa y de Ricardo Rivera, que no eran servidores públicos. Cada caso tiene su contexto diferente, cada caso tiene su situación diferente. En el caso de Fabricio Correa había una evidente vinculación con contratos que se generaron desde el Estado hacia empresas vinculadas con el hermano del presidente. Era un tema muy diferente a este. Este es un tema en donde el presidente ha evidenciado de que ha hecho algún tipo de negociación su hermano con algunos empresarios, y que eso ha tenido la posibilidad de ser pagadas esas deudas a través de algunas empresas en el extranjero. Son temas totalmente diferentes que tienen que analizarse en ese contexto. Pero a pesar de eso, creo que, insistimos, nosotros no... Luis Felipe Vizcaíno, el presidente de la Federación Nacional de Transporte Pesado, nos acompaña esta mañana. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Stephanie, y a todo el Ecuador entero que nos escuchen esta mañana. Buenos días también. En la carta de intención con la que el Ecuador solicitó el financiamiento al Fondo Monetario Internacional, propone un reajuste de la masa salarial, habla de la optimización de los subsidios a los combustibles, de una reforma tributaria y una reducción del gasto público. ¿Por qué no están de acuerdo con esas propuestas? Bueno, nosotros habíamos hace unos meses atrás recibido la información de parte del Gobierno Nacional de que no se iba a incrementar el diésel. Hoy lo vuelve a ratificar el señor Ministro de Energía. Sin embargo, se estaría realizando un análisis para tratar de focalizar. Nosotros más bien lo que estamos anticipándonos a tratar de establecer un lineamiento para que el Gobierno Nacional, si quiere focalizar los subsidios al diésel, que es el combustible más sensible que llega al bolsillo de todos los ecuatorianos, porque a través del diésel y a través de los camiones en la economía se transportan absolutamente todos los productos, lo que planteamos es de que se haga una focalización directa. Si el gobierno quiere directamente afectar a vehículos de alta gama que utilizan el diésel, que lo haga en forma directa. Es decir, que sea un proceso para quienes se verían afectados, pero no para todos, porque en la optimización del sistema de subsidios a combustibles, hoy por hoy, ¿cuál es la situación actual del sector? A pesar de los últimos cambios, se mantiene la decisión de que no suba el precio del diésel para cualquier tipo de transporte. Se mantiene la decisión para que no suba el diésel de transporte público masivo, que es el que nosotros utilizamos. Pero posiblemente se está estudiando una alternativa para, a través de tarjetas, a través de precios diferenciados, en forma indirecta. Usted sabe, los impuestos indirectos son los que más afectan a la ciudadanía. Y entonces nosotros lo que planteamos es que no se utilicen mecanismos indirectos para focalizar, sino que se lo haga en forma eminentemente directa hacia los sectores que se lo
debería ser. Tipo impuesto verde, tipo como se graban valores en la matriculación a los sectores que se tengan que hacer, pero que no se nos involucre en una forma indirecta, ya que esto posiblemente distorsionaría precios en la economía, crear precios artificiales, diferenciados, posiblemente generaría contrabando interno, posiblemente generaría una distorsión en la transparencia que se tiene que manejar en las variables de la economía ecuatoriana. ¿Pero no cree que existirían alternativas si el gobierno propone en un mediano o largo plazo que exista una eliminación progresiva de subsidios? ¿No hay alternativa? Hay alternativa en la medida en que haya un escenario de competitividad. Hoy por hoy el Ecuador ocupa el lugar 104 a nivel mundial en el ranking mundial de competitividad. Cuando tengamos camiones a precios competitivos, en Ecuador un camión cuesta el doble que en Perú, insumos, llantas, aceites, cuando tengamos una agilización de trámites públicos, etcétera, por supuesto que puede haber alternativas y creemos que todos los ecuatorianos tenemos que contribuir. Nosotros este acuerdo del Fondo Monetario también lo hemos estado estudiando, ya que se habla de la posibilidad de establecer concesiones para reducir el tamaño del Estado y el gasto público. Y posiblemente se está estudiando la formación de una empresa para que administre radares, se concesione una empresa que administre radares. Nos preocupa que se quiera confundir la seguridad vial y hacer de esto un sistema recaudatorio, como lo han hecho algunos municipios que lamentablemente, mire, han generado muchos problemas, Stephanie, como en el municipio de Huaca, como en el municipio de Ambato, que son situaciones que distorsionan la realidad del Ecuador y que lamentablemente... ¿Pero por qué? ¿Qué pasa ahí? Se han establecido radares en menos de 2 kilómetros de distancia y están ocultos estos radares. O sea, lo que quieren es cobrar. Hay un sentido recaudatorio. Entonces, de la seguridad vial no se puede hacer un sentido recaudatorio. Nosotros estamos planteando en la ley, y hemos venido trabajando con el doctor Fafo Gavilanes, con un sentido de participación ciudadana recorriendo el país, por ejemplo, para establecer mecanismos como el GPS. No que se controle la velocidad en un punto determinado con un enfoque recaudatorio, escondido un radar, sino que se controle la velocidad durante todo el trayecto, en donde prácticamente se puede prevenir un factor importante que es la velocidad para prevenir accidentes. Ahora, antes de pasar, usted se refería a esta propuesta del gobierno de empezar a sincerar los precios, pero en sus costos de producción, ¿qué pasa para que no se logre sincerar también otros costos de producción que les permita ser más competitivos? Usted se refería, por ejemplo, cuánto cuesta una furgoneta, un bus o un vehículo versus cuánto cuesta en otros países, o las propias partes importadas, los neumáticos, los lubricantes versus otros países, o incluso las restricciones arancelarias. ¿Qué está encareciendo sus costos de producción? Justamente, en primer lugar, la enorme burocracia de trámites que existen para poder operar los vehículos. Tengo que reconocer que la Agencia Nacional de Tránsito está haciendo un importante esfuerzo por modernizarse y esperamos que hasta el mes de mayo prácticamente se transforme en una entidad como lo es el SRI, como lo es el Registro Civil, ya que lamentablemente hay muchos trámites y eso demora los procesos y eso afecta a la competitividad. El otro tema es la enorme cantidad de impuestos, tributos, tasas y contribuciones existentes en todos los insumos de las variables de la economía. Un camión por estos valores tiene valores muy altos. Los insumos, es fundamental establecer una política de desarrollo que genere capacitación orientada hacia la competitividad. Entonces, estas variables tienen que ser analizadas para que en un escenario de competitividad se puedan establecer alternativas como la que se podría establecer. Es decir, existiría, pero si hablamos de una forma integral, de una alternativa para sincerar los precios de la economía. Ahora, ustedes no están de acuerdo con los compromisos que está adquiriendo el gobierno con el Fondo Monetario Internacional, pero si sigue el círculo, si necesitan más deuda para salir de esta situación actual, ¿qué otras alternativas habría si no para generar recursos o reducir el gasto o para no endeudarse, si es que la alternativa es no endeudarse como lo están haciendo? Bueno, la reducción del tamaño del Estado hay que ser creativos de una manera estratégica.
el hecho de tratar de generar un escenario de mayor productividad. Se plantea hoy una reforma laboral que posiblemente permita una apertura hacia la contratación de mano de obra de una manera mucho más competitiva y eficiente. La posibilidad... Es decir, con esa parte sí están de acuerdo, y pregunto porque siempre estaría en riesgo que no se puedan afectar derechos o los derechos laborales en cuanto a contratación por horas u otros mecanismos, incluso con una posible afectación en cuanto a seguridad social, o cómo debería estar eso asegurado. En la medida en que no afecte la integridad y la seguridad laboral, si se genera la posibilidad de una mayor competitividad para contratar mano de obra de una manera más eficiente, eso ayudaría a nuestro sector a tener variables de competitividad. Una contratación que nos permita también establecer turnos de trabajo, ya que nosotros no se tiene bien regulado en este momento prácticamente el trabajo de los señores conductores. Sin embargo, si hay una flexibilización en este sentido, se puede generar una variable de desarrollo para el sector. La posibilidad de establecer líneas de crédito blandas para que nuestro sector pueda reactivarse, la posibilidad de renovar el parque automotor. Claro, pero en líneas de crédito nuevamente, si hablamos de sincerar la economía, entonces en ciertos ámbitos también hablamos entonces cómo acceder a financiamiento y a crédito sin que sean las tasas que dejan de ser competitivas. Claro, lo importante es de que prácticamente las líneas de crédito no sean con mecanismos usureros que afecten al sector. Hay la necesidad, el sector del transporte es la columna vertebral de la economía ecuatoriana. Afecta a la industria, afecta al comercio, afecta a las importaciones, a las exportaciones. Nosotros contribuimos con el 4% del Producto Interno Bruto, generamos 400.000 empleos directos, y nuestro sector tiene que ser visto como un aliado del desarrollo del Ecuador, y por lo tanto hace falta impulsarlo, no solamente mirarlo con un sentido recaudatorio, como lamentablemente se lo ha venido haciendo. Hay enormes problemas en el transporte. ¿Qué últimas propuestas han presentado ustedes como federación en cuanto a reformas a la ley de tránsito? Bueno, nosotros hemos presentado la posibilidad de que se cree una secretaría técnica o una subsecretaría técnica de seguridad vial que se encargue de establecer reductores de velocidad. Pero ¿por qué la necesidad de subsecretaría? Si estamos hablando de eliminar tanta burocracia y la simplificación, que independientemente de que creen hasta una secretaría para simplificar, cuando lo que se busca es justamente el resultado contrario. Porque hace falta liderar una política nacional de seguridad vial para establecer reductores de velocidad, semaforización inteligente, playas de estacionamiento en donde descansen los conductores privados y públicos en las carreteras ecuatorianas, un plan nacional de capacitación. No estamos diciendo que se cree una entidad burocrática, sino una autoridad que lidere en el ministerio, desde el Ministerio de Transportes, una subsecretaría técnica para que aglutine a todas estas entidades que están dispersas. Por ejemplo, el Pacto de Seguridad Vial, que es un acuerdo de buena voluntad, y varias entidades privadas y públicas que se necesita fortalecer para garantizar la vida de los ecuatorianos y la seguridad vial a nivel nacional. ¿Qué otras reformas han planteado? Hemos planteado, por ejemplo, la posibilidad de que se establezcan GPS para eliminar justamente estos radares tragamonedas que se están ubicando escondidos en las carreteras ecuatorianas, porque el GPS le permitirá controlar la velocidad no en un punto solamente, sino se controlará la velocidad en todo el trayecto desde un punto de partida hasta un punto de destino, y podrá haber la posibilidad de tener una central de monitoreo a nivel nacional. Y luego, ¿qué pasa con la falta de control también para el sector de transporte? Ya sabemos también los intereses, incluso políticos, que puede haber desde el sector transporte y las complacencias, si se podría llamar así, que hay con el sector. El quien paga los platos rotos de la ciudadanía cuando no se cumple con esos controles importantes para salvaguardar vidas, porque es de vidas que estamos hablando. Nosotros consideramos que debe haber controles, pero estos controles no tienen que ser burocratizantes, porque cuando hay burocracia, cuando hay mucha complejidad en los trámites, lamentablemente esto termina en corrupción. Los controles tienen que existir y tiene que haber una estructuración en el país, una política nacional que sea la que regule y organice el transporte ecuatoriano, fortaleciendo y modernizando a la ANT, y otra política de seguridad vial que organice la seguridad en el país. Entonces, estas dos grandes políticas tienen que ser
ser las columnas vertebrales que organizan el transporte ecuatoriano. Hoy por hoy hay una dispersión de reformas, parches que se han venido haciendo y que tienen en un verdadero caos. Los municipios legislando en contravía y pensando solamente con un sentido recaudatorio. Y lamentablemente no se alinean. El Ecuador es uno solo, no se lo puede ver como parcelas. Y tenemos que alinearnos todos a grandes políticas nacionales que nos permitan una mejor competitividad y un mejor funcionamiento de nuestro sector. Las propuestas de Luis Felipe Vizcaíno, el presidente de la Federación Nacional de Transporte Pesado, acompañándonos en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes, Estefa, y al país. Igualmente, 7:31. Vamos a una pausa y al regresar estará Paul Carrasco, el director nacional del movimiento Juntos Podemos. El movimiento que su fundador califica como primera fuerza nacional emergente, con 3 prefecturas y 21 alcaldías. Lo revisamos en pocos minutos, no se vayan. En estas elecciones, Juntos Podemos es la primera fuerza nacional emergente, fundada en marzo de 2018. Con 21 alcaldías y 3 prefecturas, proclama Paul Carrasco, su fundador y director nacional. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, doctor. Un gusto estar aquí y un saludo a la ciudadanía. Democracia Sí, liderada por Gustavo Larrea, también proclama lo mismo. Igual Unidad Popular, ex-MPD y también Pachacutic. Finalmente, observamos que aquí no se trata de contar alcaldes y prefectos, sino de un sentimiento compartido por varias organizaciones de izquierda o centro-izquierda. Significa que la izquierda renace, pero fragmentada y dispersa después del estallido de la Revolución Ciudadana. Yo creo que en esta ocasión la gente votó por las personas, por los diferentes líderes territoriales. Y Juntos Podemos en ese marco nace como un movimiento que definitivamente representa a los jóvenes, representa a las mujeres, representa a los barrios urbanos marginales, representa a lo local. Y en esa perspectiva, efectivamente, es un movimiento que viene del sur y que rompe las formas de pensamiento tradicional, ni izquierdas ni derechas. Es decir, nosotros somos demócratas para la convivencia, creemos en la democracia, en la diversidad, y me parece a mí que básicamente hay 5 fuerzas, digamos así, ¿no? Por un lado, el Partido Social Cristiano, creo. Por otro lado, Juntos Podemos, que representa efectivamente la democracia y la pluralidad y la diversidad. Y por otro lado, creemos que está efectivamente Democracia Sí y Pachacutic. Ese es el contexto sobre el cual se desarrollan las últimas elecciones, sus resultados. Para nosotros es realmente muy positivo. Estamos muy contentos porque no nos esperábamos en base a varias encuestas, y también porque pensamos que efectivamente nadie le veía venir a Juntos Podemos este movimiento emergente, alternativo y diferente. Quito, Guayaquil y Cuenca, los más grandes distritos electorales, aparentemente son impermeables a nuevos movimientos de izquierda, pues Alianza País, con 2 prefecturas y 28 alcaldías, y Compromiso Social con las prefecturas de Pichincha y Manabí, evidencian mayor apoyo. La estrategia de Juntos Podemos fue ir solos, sin alianzas, en Quito, Guayaquil y Cuenca. ¿Por qué? Porque nosotros creíamos que era necesario, más allá de los riesgos que esto significaba, demostrarle al país que efectivamente buscamos la posibilidad de una alternativa distinta, mostrarle gente transparente. Hicimos un muy buen papel en las 3 ciudades, más allá de los resultados. Juan Carlos Solines en Quito, sí, Cecilia Calderón en Guayas, y obviamente Paul Carrasco, que en Cuenca ya tenemos un proceso probado de 16 años y que creemos que era necesario efectivamente que la gente busque nuevos liderazgos. Así que en lo nacional, Juntos Podemos se transforma realmente en un movimiento distinto que viene del sur,
un movimiento que rompe el pensamiento tradicional y que gana 20 alcaldías, efectivamente 21, si es que nos reconoce la última, el Consejo Nacional Electoral, 21 alcaldías, sí, 70 concejalías, 3 prefecturas, y que además recoge la diversidad. Y entonces hacemos alianzas y vamos solos en diferentes sectores. ¿Por qué? Porque el territorio y lo local demuestra la diversidad del país, y en ese marco hay que intentar siempre llegar a consensos con todos los sectores. Por eso somos un movimiento alternativo, porque no nos encasillamos en fundamentalismos. Lo que creemos es en la inclusión de la diversidad, ¿sí? Y además estamos siempre del lado de la gente. Juntos Podemos, geográficamente, ¿en qué sector del Ecuador es donde más tiene influencia? ¿Al sur? Sí, yo creo que Juntos Podemos viene desde el sur, es donde más fuerza efectivamente tenemos, pero nos hemos constituido una fuerza nacional, tenemos en el oriente, tenemos efectivamente al norte del país, concejales en el centro y alcaldes en el centro del país. Eso demuestra que nuestro discurso, esa propuesta ambientalista, alternativa, para los jóvenes, para las mujeres, es una propuesta de futuro, de presente, pero para el futuro, y con visión de corto, mediano y largo plazo. Creo que fue ahora este resurgimiento de la izquierda, aunque dividida y dispersa como estuvo la derecha y centro derecha en el Correato, por lo menos rompe la monotonía del ambiente electoral, donde los dos líderes de derecha son las únicas alternativas por el momento. O sea, no hay líder para la izquierda, o surgirá a último momento. Yo creo que es necesario entender que definitivamente el país tiene que salir de este esquema de derechas e izquierdas. Sí, nosotros tenemos que entender que el Ecuador es diverso, que la gente lo que quiere es resolver los temas de inseguridad, los temas de vivienda, los temas del desempleo, el tema de la informalidad en la calle, ¿sí? Los jóvenes y sus aspiraciones, el tema ambiental. Es decir, nosotros deberíamos promover, y esa es la propuesta de Juntos Podemos, algo positivo para el país. Es decir, un consenso en 3 o 4 políticas públicas a largo a mediano y a largo plazo. Es necesario que tengamos políticas de Estado, y en esa línea es importante. Pero hablando de las alternativas electorales, construir una propuesta. Sí. Otra alternativa es que algunos grupos de izquierda plieguen a los líderes de derecha, pues estos se esmeran en repetir hoy también que no existen ideologías, preparando el terreno para esas alianzas. Y Juntos Podemos, en las elecciones presidenciales de 2017, tiene experiencia en eso. Primero estuvo con Nebot, y cuando él no se presentó como candidato, apoyó a Lasso. En 1992, cuando 2 socialcristianos disputaron la segunda vuelta, Sixto y Nebot, la diferencia la marcó la centroizquierda roldosista. ¿Esa sería la alternativa para las elecciones próximas, alianzas de centro? A ver, nosotros vamos a construir efectivamente un proyecto para una candidatura presidencial, ¿sí?, de Juntos Podemos, ya sea en alianza o propia. Eso está clarísimo. Y en ese marco es necesario conversar con todos los sectores. Vuelvo y repito, el país necesita resolver sus problemas y concentrarse en políticas públicas a largo plazo. Veremos, habrá que conversar con todos los sectores, y yo creo que es necesario iniciarlo ya. ¿Sí? No hay que sesgar. En todo sector existe gente buena, gente positiva, gente que construye, y nosotros pensamos que entonces es necesario crear un frente en el que podamos ponernos de acuerdo nuevamente en políticas de Estado y que le dé liderazgo a este país. Pero esas políticas de Estado a las que usted se refiere brevemente, ¿cuáles serían las más importantes? Yo creo que hay que hablar de la política económica definitivamente, que es la que más divide. ¿Sí? En ese marco, cómo vamos a desarrollar un modelo productivo, equitativo, inclusivo y que elimine el desempleo. Es necesario definitivamente también trabajar, ¿sí?, la propuesta de el modelo de gestión político-administrativo del país y pasar más bien a un modelo descentralizado que fomente las autonomías políticas y financieras en los territorios, y
un Estado más cercano al territorio y a la gente y un Ejecutivo más cercano a la gente. Esa es la propuesta que obviamente nosotros pondremos en la mesa de discusión a los diferentes sectores. Y vuelvo y repito, Juntos Podemos es este momento una de las 4 fuerzas fundamentales de este país, fuerzas electorales, que deberá desarrollar un proyecto de consenso por el Ecuador, por los ciudadanos. Nosotros estamos del lado de la gente y no del lado de los intereses de los partidos políticos y no pensando en cómo distribuirnos las estructuras del Estado. Raúl Carrasco, líder nacional de Juntos Podemos, gracias por participar en Contacto Directo. Fin. Así concluimos esta emisión. A ustedes también gracias a su confianza y sintonía. Alfredo, contigo nos volvemos a encontrar el lunes. Nos vemos el próximo lunes.